Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del Inversor, capítulo número 9, retomando este 2023. La estructura del programa de hoy va a ser un poquito distinta, vamos a cambiar, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que estuvo pasando en los mercados desde el comienzo de año hasta hoy. Así que bueno, ya la semana que viene volver a la programación habitual, digamos. Así que Blas, te saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Hoy tengo bastantes noticias que ya son viejas, pero para recapitular sobre todo lo que pasó el primer trimestre van a venir bien. Tuvimos muchos datos, buenos, malos, muchos movimientos de mercado, tanto en el marco local como internacional en el primer trimestre, así que va a ser un programa interesante. Dale, dale. Sí, más que nada para saber dónde estamos parados y qué esperar de acá para adelante. Así que, Exactamente. Hoy mandala. la única Sí. diferencia es que no tenemos alternativas de inversión nada más. La idea va a ser contextualizar un poco y ya a partir de la semana que viene volvemos igual a como veníamos en el 2022. Fenómeno, mandale la cortina nomás y largamos con Estados Unidos. Dale, perfecto. Bueno, durante el primer trimestre en los mercados internacionales tuvimos bastante volatilidad, no tanto como en el mercado local, pero sí hubo papeles que subieron mucho, papeles bastante castigados y sobre todo hubo noticias que complicaron un poco las cosas a mediados de marzo, pero hoy ya el panorama es un poco distinto. El SPY en los primeros 3 meses subió un 6,7%, mientras que el Nasdaq subió un 20%. Esto se debe principalmente a que el sector del Standard Poor's 500 que más subió fue el sector tecnológico y de comunicaciones. Por ejemplo, Meta y Google no son parte del sector tecnológico, sino que de comunicaciones, y tuvieron subas al 20% ambos sectores. Las más castigadas, por su parte, fueron las empresas financieras, de las que vamos a hablar un poquito más a detalle en un rato, que tuvieron una caída en el primer trimestre cercana al 7%, bastante poco. Terminaron cerrando el trimestre con lo que hubo, con papeles particulares y con el temor que se generó, pero las cosas al final de los días de marzo parecieron empezar a solucionarse. Los papeles particulares que más subieron, los más ganadores, fueron Nvidia, Meta y Tesla. Los tres le sacaron muchísima ventaja al índice. Como les dije que subió un 6,7%, Nvidia subió un 90%, Meta un 76% y Tesla un 68%. Una locura la revalorización que tuvieron. Sobre todo Meta, que tan castigada estuvo todo el 2022. La caída empezó en octubre, noviembre de 2021, si no me equivoco, cuando anunciaron el metaverso, que iban a empezar a invertir mucho en investigación y desarrollo y un cambio radical de la empresa, pasando de ser una empresa solo de publicidad online a también tener este tipo de proyectos que no son para nada algo secundario. El mercado lo tomó muy negativo a esto, castigó muchísimo a las acciones y tuvo una revalorización del 76% en 3 meses. Es una locura, es muchísimo, sin ninguna presentación de balances en el medio, o sea, porque la suba no fue paulatina, sino que comenzó en febrero y no paró hasta marzo. Por el lado de Nvidia, un 90% también. Subió mucho todo lo relacionado a semiconductores y demás, pero Nvidia fue la mayor ganadora por sus economías de escala. Y Tesla, tras anunciar un nuevo récord de vehículos entregados en un trimestre, subió también un 68% sus cotizaciones. Ahora, a fines de marzo, todas empezaron a cerrar sus trimestres contables y en los primeros días de mayo vamos a estar recibiendo los balances, si no me equivoco, Rodri. Generalmente son en mayo las presentaciones del primer trimestre, ¿no? Del primer trimestre del año, porque el año contable de cada empresa puede variar. Exactamente. Sí, sí, sí. Esperamos que de acá a un mes más o menos estén presentando balance por todo lo que implica el proceso, auditoría y demás. La Claro. SEC tarda bastante. Sí, si bien siempre empiezan a filtrarse estimaciones y datos probables, las presentaciones formales suelen ser la earning seasons, que se conoce, suele ser en los primeros días de mayo para el primer trimestre. Bueno, un poco en línea con lo que planteé recién,
el tipo de acción que más está subiendo son las de crecimiento y de capitalización grande. Tenemos tres tipos de empresas y tres tipos de capitalización, tres tipos de empresas en función de su nivel de ingresos. Las que tienen bajo crecimiento, que son más value, las que tienen un crecimiento moderado, que puede ser una empresa que ya es grande y está establecida, pero aún tiene un crecimiento, y las empresas de alto crecimiento, que son negocios más agresivos, como es el caso de Tesla, Meta, Google y ese tipo de negocios. Bueno, estas son las que más están subiendo year to date y están fortaleciendo bastante al índice porque son de las que mayor peso relativo tienen dentro de las 500, de las 500 que componen al SPY. Esto, por si alguien de los que no nos está escuchando no lo conoce, el peso relativo dentro del índice de cada empresa varía en función de su capitalización bursátil, de manera que las más grandes, por ejemplo Apple, que es la más grande hoy en día, pesa más que una empresa más chica como por ejemplo 3M. Hoy Apple representa aproximadamente el 5% del índice, mientras que 3M no creo que llegue a representar un 0,1% por sí sola. Entonces, al ser estas empresas las que tanto están subiendo, hacen que el índice también suba independientemente del comportamiento que puedan tener empresas más pequeñas. Si esto es bueno o malo es una discusión para charlar en un programa entero a lo mejor con distintos analistas, porque no es tan sano que el crecimiento provenga de las más grandes, se aumente su concentración y aumente su peso relativo, porque cuando empiecen a aflojar ese tipo de negocios puede también llevarse puesto a todo el índice, así como ahora lo está manteniendo a flote. Entonces, bueno, eso es una cuestión a considerar cuando hablamos de la renta variable norteamericana. Claro, vos tenés ponerle Google y Meta y dos o tres más que, por ejemplo, subieron, si haces un índice de ellas, un 20% en el año, más o menos. Ahora, si vos mirás, dejás las otras 495 compañías del SPY, creo que están 3% arriba, una cosa así. Entonces, claramente, la sobrevaloración del índice y demás, lo que mantiene el índice arriba, en el price to earning, son un grupo muy reducido de compañías. No fue la suerte de todos. Muchos tipos que han comprado Ford, Coca-Cola, lo que sea, y no están tan arriba como los que han comprado Meta o Google, Microsoft y demás. Claro, ese tipo de empresas son las value, big cap, porque ya son empresas maduras, pero que no dejan de ser negocios value y no están teniendo un rendimiento tan positivo como las acciones de crecimiento de gran capitalización. ¿Por qué esto puede ser un problema o más que un problema, una cuestión a seguir de cerca para los inversores en renta variable? Porque un negocio, a medida que crece, es más difícil mantener el crecimiento marginal al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Si vos vendías 100 y pasás a vender 200, tuviste un incremento marginal del 100% en tu nivel de ingresos. Cuando vos tenés ingresos por 40.000 millones de dólares, es difícil generar ese mismo incremento marginal, por una cuestión de que la demanda que necesitas para tener ese mismo aumento relativo es mucho mayor que la que necesitaste antes. Por eso, generalmente los que suelen buscar rendimientos más agresivos invierten en índices como el Russell 2000, que está concentrado en 2000 empresas de crecimiento y de baja capitalización para justamente buscar un crecimiento más agresivo. Bueno, en estos últimos 3 meses tuvieron un crecimiento muy agresivo empresas muy grandes, o por lo menos un crecimiento muy agresivo en su cotización de las acciones. Si eso no acompaña al crecimiento de los ingresos, mejoras en los márgenes, en los EPS, las empresas se van a encarecer en términos relativos, lo que puede hacer más difícil la inversión para el largo plazo, por una cuestión de que se va a estar pagando más por cada peso de ganancias. Entonces, por eso hago hincapié en que no es un detalle menor que las que más hayan subido sean las de gran capitalización y de mayor peso relativo en el índice. Hoy, desde los máximos de enero de 2020, la caída del SPY es de un 14% y el ratio de price to earnings, o sea, cuánto se está pagando por cada dólar de ganancias, está ubicado en torno al 17.8%. Es un múltiplo que, si bien está por encima de la media del PER del SPY, del histórico de los últimos 25 años, no es tan elevado, o sea, no lo hace que sea uninvestable, como se suele decir, ininvertible, traducido al español. No es un PER muy caro, tampoco es un precio
barato ni un precio tan justo, está levemente por encima de la media, pero bueno, considerando todas estas cuestiones de que el crecimiento de las cotizaciones viene de las más grandes, que ya no tienen crecimientos marginales como las más chicas y están teniendo revalorizaciones muy fuertes, es una cuestión a considerar. De todas formas, a pesar de todo esto que estoy planteando, hoy en términos de Google es más barata que Coca-Cola, por ejemplo. Entonces es una situación de mercado bastante delicada, donde las valoraciones relativas a veces no tienen tanto sentido y por eso, como en todo mercado, siempre se pueden encontrar oportunidades y alternativas de inversión. Sí, bueno, Blas, ahí lo que hablabas recién de la comparación de valoraciones relativas entre empresas más de consumo como Coca-Cola o las tech como Google, tenemos un informe hecho de Google donde la analizamos y la valorizamos, que creemos que uno de los, dentro de las grandes empresas, de los valores más atractivos que presenta hoy el Standard Poor's 500. Así que el que quiera acceder nos manda un mensajito o nos escribe y se lo pasamos. Sí, en el informe analizamos todos los estados contables, su posición financiera, que es muy buena desde ya, y concluimos con tres valoraciones en función de tres escenarios: moderado, agresivo y conservador, como se suele hacer en la práctica. Bueno, con respecto a la tasa de interés, tuvimos una suba en estos meses, una suba de 25 basics, y dejó la tasa alrededor del 4,5, 4,75, 5%. La inflación también empezó a desacelerarse, pasó del 6,6% en octubre del 2020 al 5,4% con el último dato que tenemos a la fecha hoy. Esto nos puede dar un indicio de que la Fed puede empezar a tranquilizarse con las subas de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si la inflación ya está empezando a descender, quiere decir que tuvo un efecto positivo, un efecto como se esperaba, las subas que ya se hicieron, y que dejen de ser necesarias subas para el futuro, porque ya se están sacando dólares de circulación, lo que reduce un poco el consumo y enfría un poco la economía, tranquilizando la suba de los precios. Así se lo está interpretando. Se espera que haya una reunión más este año con una suba de 25 basics que deje la tasa alrededor del 5,10, pero el consenso de analistas ya está viendo que durante el 2024 la tasa puede empezar a reducir. Los analistas en realidad del mercado esperan que ya este año empiecen a reducir la tasa. O sea, creen que la Fed va a empezar a bajar la tasa este mismo año. Ajá. Lo cual el, el FOMS, que es la reunión que hace la Fed, no lo ve así. Ellos creen que van a mantener, van a hacer una suba más y la van a mantener por lo menos hasta el año que viene la tasa, en torno a 5,10, 5,25, y después empezarán a bajar recién. Entonces hay un contraste, ni hablar que si la Fed en vez de 0,25 la sube 0,50 o hace una suba adicional, bueno, el mercado probablemente caiga porque no está descontando eso. Y encima tenés presiones inflacionarias porque la OPEP pactó una reducción en el petróleo, lo que va a hacer que haya menos barriles, y eso es una presión inflacionaria extra que van a tener en Estados Unidos. Más allá de que Powell dijo que ellos no miran la energía porque no la controlan, sino que miran más el core, lo que es alquileres y demás, para tomar decisiones de la tasa, pero bueno, es algo a tener en cuenta porque puede haber un rebrote inflacionario en USA con el tema del petróleo. Claro, y si Estados Unidos vuelve a tener presiones inflacionarias y se ven obligados a volver a subir la tasa de interés, pueden volver a tener el mismo problema financiero que tuvieron con los bancos durante la última quincena de marzo. Sí, sí, sí. Como le pasó a Silicon Bank, a First Republic Bank, bueno, y Credit Suisse, que ya arrastraba problemas desde mucho antes. Este, ahí lo que le pasó a Silicon Bank, básicamente, es que la guita de estas empresas y demás que tenía depositada, que eran pasivos para ellos, se dieron vuelta y la colocaron en bono del Tesoro norteamericano. Hasta ahí todo ok, porque parecía que no había ningún problema. El tema vino cuando USA empezó a tener presiones inflacionarias y empieza la Reserva Federal a subir la tasa de interés. Pensá que la tasa se fue de prácticamente 0 a casi 5% que está hoy, una locura. Entonces, eso generó que tengan corridas. ¿Por qué corridas? El sistema financiero básicamente se basa en la credibilidad. Entonces, cuando tenía activos seguros el banco, pero cuando la gente va a depositar la guita, vos tenés que vender esos activos en pérdida. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de rendimiento, el bono ajusta por precio. Entonces, vos tenías 100 de pasivo, que en el principio eran 100 en activos. Cuando te subió la tasa, esos 100 que vos tenías en activo ahora es 80, porque los bonos cayeron un 20%. Entonces, si no, la gente no te va a sacar
los 100 que vos tenés de pasivo de depósito, no pasa nada. Cuando la gente te va a retirar todos los depósitos, vos tenés que salir a vender a pérdida lo que tenés y encima sigue bajando, porque si vendés, y bueno, cuando el banco anunció que iba a hacer una emisión de capital para recaudar fondos, ahí es como que despertó la alarma todo y dijo, che, si esto tienen que salir a emitir acciones para recaudar guita, es porque la guita no está. Y ahí, bueno, se lo llevaron puesto, básicamente. Claro, y el problema también es que el Silicon Valley Bank es un banco bastante importante en Estados Unidos, además de su posición estratégica que es de financiar proyectos, lo que conocemos como pymes, como emprendimientos en Argentina, las startups en Estados Unidos, principalmente en Silicon Valley, acudían a ese banco y el depósito promedio que tenían era de 4 millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de un pequeño banco regional, estamos hablando de uno de los bancos más importantes del país. Hubo mucho temor de que ese problema financiero se empiece a contagiar al resto de los bancos y suceda un 2008 versión 2, pero con el rescate de la Fed y con la... Sí, no, la rápida actuación de la Fed fue fundamental en decir, bueno, el banco lo dejamos caer, los accionistas que se caguen, pero a los depositantes nosotros los salvamos. Creo que hizo un rescate de los bonos al 100% de paridad. O sea, básicamente dijo, bueno, dame los bonos que vos me compraste que son míos, porque eran del Tesoro norteamericano, yo te los tomo a 100 para que la gente pueda retirar su guita. Es decir, volvemos otra vez al activo y pasivo. Había 100 de depósitos que eran pasivos del banco y 100 en activos que bajaron a 80. Bueno, esos 80 se los reconoció la Fed como 100 para que todos los depositantes tengan su plata, tengan los 100 respaldados. Pero el banco obviamente se quedó sin patrimonio neto, o sea, los accionistas perdieron todo. Eso fue lo que pasó. Y es importante, para mí no va a pasar en 2008, lo he escuchado otra vez a Suchovicki y a Darjet, porque hoy no tenés esa guita, el banco, en definitiva, el risk management, actuó bien, o sea, fue lo más seguro que había, que eran bonos de tesoro norteamericano. Está bien, una mala pricing que no tuvieron en cuenta que podía subir la tasa de interés y bajar esos bonos. Pero no es que como el 2008 que salieron a prestar la guita a terceros, entonces estaban todos recontra apalancados y cuando los terceros dejaron de pagar, no, acá la contraparte es el tesoro norteamericano. Entonces, claro, el riesgo de contagio de que haya un efecto cadena es muy difícil. El problema fue haber invertido en bonos tan largos con depósitos que no eran de ese mismo Claro, que plazo. eran de corto plazo, un descalce de plazo, básicamente Exactamente, lo que hubo hicieron. un descalce para aumentar la rentabilidad y bueno, ¿quién se hubiera imaginado que la tasa iba a pasar de 0 a 5%? Entonces fue un error de risk management, pero no fue un préstamo tan irresponsable No, como no, eran las no hipotecas tenés, subprime. claro, no tenés un efecto cadena porque no es que la guita está apretada en terceros de la economía real y entonces, no, está en el tesoro norteamericano y bueno, fue una mala praxis puntual que no tuvieron en cuenta. O sea, vos podés tener por riesgo crediticio decirle presto guita que alguien me depositó a un tercero que puede no pagármela porque se funde por lo que se queda sin laburo, o un descalce de plazo como tuvieron ellos en este caso. O sea, guita que mañana la podían venir a retirar, ellos la pusieron en activos de 10 años de duration. Y bueno, Claro, sí, con la obviamente. suba de tasa fueron impactados muy negativamente. Sí, el problema, el susto que había era también de que había empresas que tenían el 100% de sus depósitos en el mismo banco. Entonces, También un error de sí, parte de los un error depositantes. bastante grave de los gerentes financieros de ese tipo de empresas, en no diversificar el riesgo, pero bueno, no pasó a mayores por suerte. Con respecto al Merval, tuvimos una suba muy fuerte los primeros días de enero. Después del Mundial arrancó la suba, pero bueno, los primeros días de enero, hablando del trimestre, fue bastante positiva. Y después, tras el anuncio de la recompra de bonos, se pinchó un poco. ¿Qué me puedes contar de eso, Rodri? De lo que estuvo pasando acá en el mercado nuestro. Bueno, pasó de todo. Pasamos de recompra de los bonos por parte del MECON a que ahora le quieran hacer un canje y que Lancé los venda para darle un bono ajustado en pesos. Bueno, ahí todo eso, ese temita no se terminó de solucionar, pero sí, la realidad es que, no sé, AL30 llegó a estar 38% en dólares arriba en el año y ahora está nada de su peor TIR del 53% en dólares. O sea, está creo que 2% positivo en el año. Tuvieron un reversal tremendo los bonos, especialmente, aunque pareciera mentira, la noticia de la recompra de bonos por parte del gobierno le puso techo. De ahí empezaron a bajar. El Merval tocó $742 más o menos, llegó a estar 26% arriba en dólares en 15, 20 días del año, y bueno, cayó y ahora está en torno a los 615, $620, que es más o menos un 5% arriba. Es cierto que esta semana recuperó, entonces el dato que diste vos de marzo era un poquito más abajo, porque esta semana estuvo subiendo un poquito. Pero bueno, vamos a meternos en economía, que también estuvieron pasando cosas, además de la recompra de bonos.
tuvimos un canje importante para patear vencimientos hacia adelante. Sabemos que al MECOM se le está haciendo difícil financiarse, sobre todo le están pidiendo tasas cada vez más altas. La última licitación cerró casi en 124% de tasa efectiva anual. Y bueno, cada vez le pedían plazos más cortos. Logró hacer canje por bonos duales al año que viene, a 2024, es decir, pateando, saltando las elecciones, pero el canje ese que hizo solamente tuvo un 56% de adhesión y teniendo en cuenta que había muchos públicos, tenedores de bonos y letras, bueno, no fue tan bueno como se esperaba, pero eventualmente habrá más canjes y yo creo que como están tan encepados los pesos, no tienen a dónde ir, eventualmente van a terminar entrando a los canjes. Sobre todo son compañías de seguro, fondos comunes de inversión, bancos y demás que no tienen muchos otros lugares a dónde ir. Esa es la realidad. Pero sí lo preocupante es que le están pidiendo cada vez tasas más altas. Te están pidiendo ahora, no sé, una LECER que es inflación más 6%, tasas efectivas, como te decía recién, de 124% anual. Bueno, eso es toda una bola de pesos que va a ser difícil de parar. Dólar agro fue lo que estuvo pasando también ahora estos últimos días. Arrancaba ayer, si no me equivoco. Raro que sea un sábado, porque el Banco Central no opera ahí. Pero bueno, salió en 300 pesos para la soja y los derivados y también para economía regional. Hay más de 30 tipos de cambios diferenciales. Ahora se habla de un dólar al flete. Así que bueno, es una devaluación encubierta básicamente. Porque a 200 no aparecen los dólares, entonces bueno, tenés que ofrecer un dólar a 300. Según el Ministerio de Economía, espera más o menos recaudar 5.000 y 6.000 millones de dólares con el dólar soja y otros 3.000 millones de dólares con los demás tipos de cambios diferenciales que son para economías regionales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay que unir varios temas y empezar sobre todo, no sé si por la sequía, sino por el tema del FMI. Tuvimos reunión en el FMI, anduvieron delegados por Estados Unidos y demás, y el FMI, ¿qué dijo? Que está bien, baja la meta de reservas del trimestre de 4.900 millones de dólares a 1.900, no te cambia la meta anual del déficit, que sigue en 1.9 del PBI, y le dijo que se apuren con la quita de subsidios, sobre todo en abril, lo que es energía eléctrica sobre todo, y que acelere la devaluación del dólar oficial, que no se quede atrás de la inflación. Y obviamente que mantiene el tema de las tasas de interés, así que yo calculo que va a haber una suba de tasa de interés porque el FMI lo que quiere es que la tasa de interés sea real positiva, básicamente, para evitar presiones con el tipo de cambio. Después de esto sale, bueno, que Massa da este dólar a los exportadores para intentar cumplir la meta de los 1.900 millones de dólares. Y se habla también de, creo que salió ahora, que van a quitar el cupo de los 300 dólares. Es decir, van a mandar todos al dólar Qatar, aparentemente. Es decir, viste que si vos gastabas más de 300 dólares, te cobran un tipo de cambio más caro, y menos de 300 dólares era un tipo de cambio más barato. Bueno, ahora se saca, si gastás 10 dólares, vas al tipo de cambio más alto. Esto quizás le puede meter un poco de presión al MEP y al Blue. Sí, sin duda. Van a salir volando porque si no termina conviniendo salir a comprar al mercado y pagar la tarjeta con eso. Exacto. Además Sí, hay siempre una brecha levemente positiva de los cambios financieros con respecto al dólar tarjeta. Si ahora todo pasa a ser dólar tarjeta, es una devaluación más grande. Es ponerle un impuesto más a la divisa que se traduce siempre en devaluar más el peso, de una u otra forma. sí, le pone básicamente un piso, porque Le si quitas valor. los consumos por tarjeta van a ir a un tipo de cambio de 430, 440, bueno, listo, entonces Ese es el precio del dólar. podrían converger ahí los tipos de cambio, claro. Claro. Eh, Bueno, hablando de esto, sí. ¿viste los rendimientos que están pagando las obligaciones negociables? Hay un Sí. aumento de la demanda muy fuerte de los papeles más seguros, principalmente de Pampa. Yo estuve viendo, Pampa es, el criterio de los dos, que la analizamos bastante juntos, es uno de las deudas más seguras que tenemos en el mercado de deuda privada local y está pagando un 5,5% de TIR efectiva, más o menos, a la cotización del último día que la vi, que creo que fue martes o miércoles de la semana anterior. Estamos hablando de 5% anual en dólares, es un rendimiento bueno, pero es el rendimiento que hoy tienen los bonos del Tesoro americano a un año. O sea, estamos hablando de menos duration y más seguridad. ¿Qué puede llegar a terminar pasando para mí? Si se mantienen estos rendimientos, a mi criterio está un poco cara. Para montos chicos no hay muchas opciones más, para montos chicos y conservadores.
Pero ya para capitales grandes comienza a tener mucho más color empezar a invertir en los bonos estadounidenses a pesar de los impuestos que implican las rentas en el exterior. Son rentas de segunda, pagan ganancias, bienes personales y demás. Pero bueno, estamos disminuyendo bastante el riesgo. No sé Sí, qué sí, opinás. sí, 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 obviamente. La realidad es que las ON, si uno las mira, están relativamente caras. O sea, yo no sé si tiene sentido arriesgarse a una empresa en Argentina con todas las regulaciones que tiene y demás por un 5% en dólares si te puede pagar lo mismo un bono del Tesoro norteamericano. Sobre La todo realidad por es una cuestión del país, porque que vos sí, sí, mirás los sí, de balances de inestabilidad Pampa y es una empresa que no presenta ningún tipo de problema financiero a priori, mirando la no, deuda a no, largo no, de plazo, su inestabilidad generación del de fondos y país. demás. El problema es de la inestabilidad del país y de cómo, de la falta de credibilidad que hay en el Estado, que tenés la deuda pública pagando el 45 de TIR y una empresa privada pagando el 5. Es Sí, una barbaridad. sí, 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 el spread ese, la realidad cuál es, que las ON están un poquito caras y los bonos están regalados, o sea, esa es la realidad. Sí, Y la otra es que el Estado está fundido y las empresas no. O sea, vos mirás los balances de la empresa, están 10 puntos y mirás por lo menos Pampa y hardcore. compañías, sí, Arcor, Compañía General de Combustibles y demás. Pueden tener un aumento de CAPEX por alguna inversión que hayan hecho y demás Pero que nada que las pueda colocar en una claro, situación de estrés financiero. claro, que merme un poco el flujo de caja libre, pero siguen estando medianamente bien. No están ni muy apalancadas, ni tienen grandes problemas No, incluso si mirás de las situaciones de solvencia. deuda, si fueran mis empresas, a lo mejor buscaría proyectos de crecimiento aumentando los niveles de deuda, porque es mínima en muchos balances, Sí, sí, tanto en sí. términos de activo, de caja, como de generación de flujo de fondos. O sea, es una situación financiera de largo plazo muy buena que presentan varias. A lo mejor cambiar un poco de esa extrema estabilidad por un poco más de crecimiento también podría andar. Pero bueno, desde el punto de vista del acreedor, de la persona que compra las ONs, ya las más seguras están ofreciendo un rendimiento que te deja para pensar si vale la pena el riesgo de invertir en Argentina ese tipo de tasas. Hay otra realidad. Este 5,5% que yo vi en Pampa fue a uno de los precios operados. Suele tener bastante volatilidad intraday, por lo menos la especie D y la especie en pesos también, pero bueno, ya ahí tenés las fluctuaciones del MEP y demás que también la mueven. Entonces, viendo la especie D es una forma de verlo un poco más estable. Y aún así, las puntas suelen estar abiertas, tenés un poco de volatilidad en los precios. Entonces, también para un inversor un poquito más dinámico puede alcanzar un rendimiento más lindo entrando Claro, sí, sí, en te los la podés precios jugar, comprar un bajos. poco más barato y Claro, aumentar la tira. Sí, la realidad exactamente. cuál es, que yo creo que si vos me decís, tengo $10.000 solamente, y por ahí para un monto así chico, si no tenés otra inversión en Argentina, te puede diversificar en 4, 5, 6 empresas distintas. Ahora ya 50.000, $100.000, y sí, para esa plata, si, salvo que represente muy poquito tu patrimonio, pero si no, te vas a cero riesgo que un bono del Tesoro norteamericano y te olvidás. Vas a Pasa que si finish. representa muy poquito del patrimonio para invertir en Argentina, hoy las acciones están con Sí, sí, rendimientos no. potenciales más altos. No, Vos no. decís hablando de renta fija. Renta fija, sí, sí, hablando de renta fija. Del tipo que quiere una rentabilidad y decir, bueno, yo quiero más o menos armar una estructura de flujo de Claro, fondos y flujo. saber que voy a cobrar tanto. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. Ni hablar que el equity, a ver, pampa mínimo. Claro. Comprar acciones en vez de comprar obligaciones Sí, en negociables. vez de ponerle un techo al 5% anual, en la semana, ¿cuál fue la primera semana de abril que arrancó? Ahora no subió todos los papeles y Pampa metió 4, 3 y 5% en dólares en 3 días seguidos. Entonces ya, Exactamente. ¿para qué compraste ONs con ese rendimiento del papel? Pero bueno, la renta variable, así como te puede beneficiar, te puede castigar. Sí, son para dos perfiles distintos, esa es la realidad también. Esa es una de las realidades. Bueno, Archie, eso, el tema de la sequía, que bueno, estaba viendo un cuadro, viene muy jodido. Lo que sí me llamó la atención es cómo amortiguan bastante los precios, ¿no?, de los commodities. Estaba comparando contra 2018, que fue la sequía que tuvo Macri, que en toneladas se cosecharon más de lo que se cosechó este año. Acá estoy viendo, 2018, el acumulado entre soja, maíz y trigo fueron más o menos 90 millones de toneladas. Y este año se estima entre los tres que no llegan a 74. Una caída fuerte. Pero cuando uno mira respecto a los precios, por ejemplo, la soja estaba a $342 en el 2018 y este año está a 550.
Entonces, el P por Q te termina dando casi 5.000 millones de dólares arriba. En 2018 tuviste casi 21.000 millones de dólares y este año vas a tener más, se estima, 26.000. Pero no Claro. deja de ser jodido el hecho de que cuando armas el presupuesto del gobierno y demás, no sé si calculo que no estaba ni en pedo contemplada esta tremenda caída, porque se empezó a hablar de la sequía en noviembre, diciembre, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue empeorando cada vez más. Tuvimos una helada, no sé si te acordás, eso terminó de matar muchos cultivos, bueno, fue como recontra Febrero complicado. fue la helada, ¿no? Sí, no me acuerdo, sí, por ahí. Fue un día rarísimo. Y Sí, bueno, sí, después la sí. lluvia Veníamos de no termina. 39 grados, 38 acá en Córdoba y al otro día tuvo que andar con buzo. Sí, fue en febrero porque me acuerdo que rendió en final ese día. Así que sí. Y, y bueno, después las olas de calor, bueno, la verdad que tremendo. Estaba viendo también videos ahí. Esto lo saqué de 1816, que lo sacó en base a la bolsa de cereales. Y, y bueno, la soja ponele está rindiendo 1.700 kilos, creo, en promedio. Bajísimo el rinde. Así que bueno, veremos cómo sigue la historia. A medida que vayan levantando la soja, va a ir habiendo más datos y va a ir siendo más certero. Pero bueno, aparentemente ya el año que viene seguiría esta sequía y empezaría a llover de nuevo. Veremos y ojalá que tengamos una buena cosecha y que los precios sobre todo acompañen, ¿no? Que por lo menos se mantengan. El otro, Esperemos. sí. Y el otro temita que tengo para contarte es, no sé si estuviste leyendo, tema juicio de YPF y de los cupones del PBI. Estuve viendo los problemitas que nos trajo nuestro querido Axel Kicillof. Bueno, quizás el tipo más caro de la historia, ¿no? Pero acá tengo, bueno, caso cupón PBI, para aquellos que no saben, fue un fallo en contra para la Argentina en Londres por 1.000 millones de dólares por dibujar las estadísticas, básicamente del crecimiento 2013 y 2014. De ese periodo viene. Y queda otro juicio pendiente en Nueva York por otros 450 millones de dólares más intereses. Que acá, bueno, la jueza es Presca, la misma del juicio de YPF. O sea que probablemente, teniendo el antecedente de Londres, va a fallar en contra de Argentina. Eh, y ese, si querés, es menor. El más heavy o importante es el juicio que había con YPF, donde, para contar media resumida la historia, Argentina ejerce su derecho soberano y expropia YPF. Esto en realidad nunca fue parte del juicio, el que Argentina haya expropiado YPF. Lo que siempre estuvo en disputa fue que el Estado no cumplió con el estatuto de YPF y que nunca hizo ningún tipo de esfuerzo para hacer cumplir el estatuto. Es decir, el Estado estaba obligado a lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición, por el 49% no expropiado. No lo hizo argumentando que, bueno, que el Congreso se lo impedía cuando aprobó la ley de expropiación, que eso está abierto a interpretación, para Presca no. Entonces, Presca básicamente lo que dice a la Argentina es que el estatuto de YPF está por encima de la ley de expropiación y da una serie de argumentos, y que Argentina debe compensar a los demandantes por no haber lanzado la OPA. O sea, fue un error técnico de Argentina no haber hecho la OPA por el 49% restante, y ahora eso es lo que están haciendo el juicio. Básicamente, el juicio liberó a YPF de la responsabilidad y le carga la responsabilidad a la Argentina. Es como que dice, bueno, YPF usted no tiene nada que ver, acá el culpable es Argentina. Buffer Capital, este fondo, en realidad compró la demanda. O sea, Buffer no tiene nada que ver, pero en Estados Unidos, no sé si vos sabías, podés vender tu derecho de hacer juicio a alguien a un tercero, que tenga el tiempo y los recursos para hacer juicios. Entonces, por ejemplo, yo te quiero hacer un juicio a vos, pero no tengo la guita ni los medios. Y viene un fondo común de inversión, me compra los derechos para hacerte el juicio a vos, porque vos me cagaste con un contrato, y ellos te hacen el juicio a vos y a mí te lo ganan. Eso yo no lo sabía. Bueno, resulta que estaba metida también alguna familia argentina que ahí era accionaria, pero el quilombo en realidad viene porque Repsol tenía YPF. Cuando se la expropian, había un fondo que en realidad había tomado crédito para comprar una parte de YPF. Entonces, con los dividendos que pagaba la empresa, YPF, pagaban ese préstamo. Cuando se expropia YPF, se corta la distribución de dividendos, se deja de pagar dividendos. Entonces esa empresa, esa sociedad que había puesto en garantía las acciones de YPF y que había tomado un préstamo para comprar un porcentaje de YPF, quedó insolvente, o sea, no tenía con qué devolver el préstamo, porque lo estaba pagando con los
dividendos. Entonces tuvo que entregar las acciones y bueno, de ahí bien deriva todo el quilombo y bueno, todo este lío que se armó. Básicamente se está hablando de que pueden ser entre 8.000 o 20.000 millones de dólares. Algunos dicen que pueden arreglar por menos, la verdad, nosotros no somos abogados, no sabríamos decir. Habrá que ver qué determina y si se llega a algún acuerdo entre las partes. Pero la realidad es que Argentina algo de plata va a tener que poner acá y bueno, terminó saliendo cara la joda de La Kicillof. joda. Y de Archie no mucho más, veremos cómo sigue el mercado. Todo parecía indicar al principio de año que era una fiesta y después se pinchó y se vino para abajo. Pero bueno, sigue ahí intacto el trade electoral, veremos si arranca en algún momento con vista Con a la las misma PASO, ¿no? fuerza que arrancó la primera quincena de enero, que parecía que venía con todo. Sí, parecía que se había adelantado, pero bueno, hubo una toma de ganancia fuerte, vinieron todos los quilombos de los bancos en USA y se pinchó. Sí, incluso cuando arranca la suba todavía ni teníamos los candidatos. No, Macri todavía no se había bajado. Sí, Está bien, todavía era otro escenario muy distinto que a mi parecer hoy es más favorable que antes, sacando los problemas de los juicios y la sequía que no son un detalle menor tampoco. no, pero que está todo en los precios. Pero bueno, veremos. Y el mercado siempre te sorprende. Cuando parece que está todo en los precios, o sale alguna noticia para bien o para mal, que hace subir o bajar. No, nunca sabe qué va a pasar. Bueno, si no tenés nada más, vamos cerrando y nos vemos la semana que viene y empezamos a hacer los análisis semanales que veníamos haciendo. Dale, dale. Tener tengo, pero no nos da el tiempo porque fue un trimestre movidito para la duración de nuestros programas, así que vamos a seguir actualizando a lo largo de las siguientes ediciones. Dale, fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos el próximo lunes.